Hola, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes del Instituto Isaac Montero de la carrera Contaduría General. En esta ocasión vamos a hablarle un poco sobre el tema de muestreo aleatorio simple. Para ello, le tenemos una presentación que pueden apreciar y espero que les guste. El concepto del muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado la misma probabilidad de ser seleccionado. El muestreo aleatorio simple no es tan utilizado en investigaciones del consumidor, sobre todo porque es complicado obtener un marco de muestreo donde extraer al azar y no querrá dar a todas las unidades de la muestra una probabilidad igual de ser elegidas, ya que usualmente para hacer una investigación de este tipo se requiere a usuarios de tiendas o consumidores de ciertos productos o ciertas áreas específicas para hacer las unidades de muestreo. Pero también no debemos olvidar que una parte muy importante del muestreo consiste en tener el tamaño de la muestra correcta, para no tener un error de muestreo, el cual debe ser el mínimo posible. Para seleccionar el número de elementos de la población, puedes recurrir al método de lotería, una tabla de números aleatorios y el número generado de forma aleatoria, mediante un programa de computadora, es decir, al azar. El método de lotería solo funciona bien en pequeñas poblaciones de la muestra. Es poco práctico para su uso en poblaciones más grandes. Un ejemplo del uso del método de lotería sería la selección de una muestra aleatoria de entre un grupo de 100 miembros. Se pone todos los nombres en un recipiente y se van sacando uno por uno hasta tener el tamaño suficiente de la muestra. Al utilizar el sistema de sorteo, los números que representa cada elemento de la población objetivo son colocados en chip, es decir, tarjeta, papel o otros objetos. Los chips se colocan entonces en un recipiente y se mezclan. A continuación, se seleccionan las fichas desde el recipiente hasta que se hayan obtenido el tamaño de muestra deseado. Las desventajas de este método de selección es que consume mucho tiempo y se limita a población pequeña. El uso de números aleatorios, un método alternativo, implica también la numeración de miembros de la población de 1 a n. Luego el tamaño de muestra de n tiene que ser determinada por selección de los números al azar. El uso de la tabla de números aleatorios, similar a la que aparece a continuación, puede ayudar en gran medida con la aplicación de esta técnica de muestreo. En una tabla de números aleatorios no se sigue un patrón particular. Pueden ser leídos de cualquier manera, es decir, horizontal, vertical, diagonal, hacia adelante o hacia atrás. El número de dígitos que se utilizan debe corresponder al tamaño total de la población objetivo. Los números que el investigador encuentra que no concuerda con los números asignados a elementos de la población objetivo son ignorados. Este proceso de la tabla de números aleatorios es un proceso tedioso, consume tiempo y no se recomienda para grandes poblaciones. En su lugar, pueden utilizar software estadístico o hojas de cálculo para generar números aleatorios. Los elementos de la población cuyos números asignados coinciden con los números generados por el software son incluidos en la muestra. Se pueden seleccionar un número de una tabla de números aleatorios para usarlo con el número de partida para el procedimiento. Subtipos de muestreo aleatorio simple. En el muestreo con reemplazo, después de que un elemento ha sido seleccionado de entre el marco de la muestra, se devuelve y es elegible para ser seleccionado de nuevo. En el muestreo sin reemplazo, después de que un elemento se selecciona del marco de la muestra, se retira de la población y no regresa a la base del muestreo.
Ventajas y desventajas del muestreo aleatorio simple. Entre sus puntos fuertes están que tienden a producir muestras representativas y permite el uso de la estadística inferencial en el análisis de datos recogidos. Cada selección es independiente de otras selecciones. Todas las combinaciones posibles de unidades de muestreo tienen la misma oportunidad de ser seleccionadas. En el muestreo sistemático, las posibilidades de ser seleccionadas no son independientes entre sí. Entre las desventajas están que se requiere un marco de muestreo de elementos de la población objetivo. Un marco de muestreo apropiado puede que no exista para la población que se dirige y puede que no sea factible o práctico construir uno. En este caso, el muestreo por conglomerados no requiere de una forma de muestreo de los elementos de la población objetivo. El muestreo aleatorio simple tiende a tener errores de muestreo más grandes y menos precisión de muestreo estratificado del mismo tamaño de la muestra. Fortalezas y debilidades del muestreo aleatorio simple. Fortalezas en comparación con otros procedimientos de muestreo probabilístico. Cada combinación posible de muestreo tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Más fácil de entender y comunicar a otros. Tiende a producir muestras representativas. Los procedimientos estadísticos necesarios para analizar errores de datos y de software de estadística son más fáciles. Debilidades en comparación con otros procedimientos de muestreo probabilístico. No se aprovecha del conocimiento que el investigador podría tener de la población. Puede tener errores de muestreo más grandes y menos precisión que otros diseños de muestreo probabilístico con el mismo tamaño de la muestra. Si sus grupos de la población tienen intereses particulares, no pueden ser incluidos con un número suficiente en la muestra. Si la población está muy dispersa, los costos por recolección de datos pueden ser más altos que los otros diseños de la muestra de probabilidad. Ejemplo de muestreo aleatorio simple. Una empresa tiene 120 empleados, se requiere extraer una muestra de 30 de ellos. Enumera los empleados del 1 al 120, sortea 30 números entre los 120 trabajadores. La muestra estará formada por los 30 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos. En resumen, el muestreo aleatorio simple es como hacer un sorteo. Afortunadamente existen herramientas que facilitan la automatización y la seriedad de este proceso.